Ya es miércoles y llega nuestra cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y hoy vamos a conocer el artículo que nos va a leer Miguel Galindo titulado Algo más sobre Santiago. Miguel, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, fenomenal aquí entre vosotros. Hombre, claro, y yo encantadísima de que estés aquí de nuevo. En mutuo, ¿eh? Nos da mucha alegría tenerte aquí en la radio. Tenemos que poner piso. Como decía mi abuela, tenemos que poner piso. Ah, cuando las visitas no se iban, quizá. No, Decía no, eso. no, no. Cuando dos se entendían, decían, Ah, tenemos que poner, en lugar de tienes que ponerle un piso, decía, sí. tenemos que poner piso. Vale. Bueno, pues algo más sobre Santiago, el artículo de hoy y bueno, Miguel, pues cuando tú quieras. Muy bien. Pues es que he escrito varios artículos sobre Santiago, tres o cuatro al menos. Y alguno de ellos ha pasado por la radio, sobre su dudoso enterramiento en España y su más que dudoso camino, si bien que muy rentable, sobre la historia, la leyenda, lo que cuenta el Códice Calixtino al respecto y sobre la imposibilidad de que esté enterrado a la vez en Jerusalén, de donde nunca salió por cierto, y en Galicia, así como la posibilidad manifiesta de eso mismo, de que no estuviera aquí porque siempre estuvo allí. Pero no voy a repetirlo otra vez para que no me llamen cansino. Y si retomo el tema es porque existen nuevas investigaciones y por lo tanto nuevos descubrimientos que añadir a la cosa del caso. Los que estén interesados, yo les recomiendo Un País del 13 de agosto, donde hay un artículo muy aclarativo. Pero me voy a prestar a compartirlo con aquellos de ustedes que se hayan visto interesados por este asunto en cuestión. Existen temas recurrentes, y este es uno de ellos, que cuando se le añaden datos científicos que son fidedignos, verificables y constatables, lo justo y honesto y lo honrado es sumarlos a los conocimientos que ya se tienen, en honor a la verdad. En honor a la verdad, si es que a estas alturas esta verdad importa algo a alguien, claro. En el punto que quedaron mis anteriores artículos fue que los restos encontrados en un lugar llamado entonces Campus Estela, ya saben de dónde le viene Compostela, Campos de la Estrella, fueron los que el entonces obispo de Iria Flavia, hoy se llama Padrón, un tal Teodomiro, se apresuró a llegarse al lugar y por ciencia infusa, que de la ciencia es la más difusa, declarar que aquellos restos eran de Santiago, así por las buenas, y así iniciar uno de los mayores negocios de la católica con lo del camino peregrino, que se hacía con pan, queso y vino, y que fue inaugurado, por cierto, por Alfonso II de Asturias, a cambio de que también el invento pasara por su reino, naturalmente. Pero antes de venirnos a la actualidad más actual, echemos un poco la vista atrás. Porque en el año 1955, el arqueólogo Manuel Chamoso Lamas encontró una lauda funeraria in situ, allí, en Santiago, con la inscripción del tal obispo Teodomiro,
hallazgo histórico que entonces fue envuelto en una suerte de interesada a la vez que silenciada polémica. Imagínense en plena posguerra y una férrea dictadura con un exacerbado nacionalcatolicismo. Los estudiosos y expertos dudaban inclusive de la existencia de tal Teodomiro. Figúrense, daban por bueno a Santiago y dudaban de Teodomiro. Tremendo. Muy bien, pues vámonos a hoy. Muy posteriormente, ya en julio de 2014, escarbando esta vez con el permiso de la Fundación Santiago, dicho sea de paso, el arqueólogo Pachi Pérez Ramallo encontró una trampilla que daba a una tenebrosa y angosta escalera que llevaba a 4 metros bajo el suelo del templo. Eso le llevó a la primera necrópolis del siglo IX con, y cito textualmente, lujosos sarcófagos de ricos, lápidas partidas para los pobres, sepulturas grandes de adultos y otras diminutas de niños. El caso es que el tal arqueólogo, experto en datación y análisis forense de ADN por Alemania, Noruega y Reino Unido, empezó a trabajar en lo suyo, en lo que entiende, no sin serias reticencias de los del cabildo catedralicio, claro está. El caso es que una fría noche de noviembre del 2019, hace justo 5 años, bajo la lauda encontrada de Teodomiro, apareció una caja metálica que los arqueólogos del año 55 habían sellado y que en sus mismas palabras fue retirada como si fuera una lata de sardinas. Una vez abierta, de la misma salieron, y vuelvo a repetir sus mismas palabras, virutas, una tela protectora, una calavera, costillas y huesos de brazos y piernas. Pero iba incluida una nota del anterior Chamoso Lamas para sus posibles colegas del futuro. La memoria sellada certificaba la autenticidad de un cadáver, pero las dificultades entonces, en aquella época, para autentificar su sexo. Quedaba pues la duda, ¿era Santiago? Bien, 5 años después, y una pandemia coronavírica de por medio, los resultados del análisis de ADN y la datación por carbono 14 arrojan un veredicto concluyente. No es Santiago. Si bien es un varón que murió sobre el año 820, no podía ser Santiago, de una edad aproximada a los 45 años, de complexión débil y poco trabajado, y que, todo esto es textual, definitivamente son los restos más antiguos hallados en la necrópolis santiagueña. Creo que está claro. Si los más antiguos son de 800 años, Santiago data de los primeros años. Todo apunta, por detalles prolijos que aquí no enumeraré por falta de espacio, que son los restos del tal Teodomiro obispo. Y esto, según los arqueólogos, con un 98% de probabilidad. Creo que la cosa está clara.
Solo ya a título de curiosidad comentaré que los isótopos señalan que era de allí, que siempre vivió allí y nunca se movió de allí. Y el análisis del genoma también indica que sus ascendientes provenían del norte de África. Y en este punto diré que su contemporáneo y competidor Juliano el Apóstata, restos igual de encontrados en las cercanías de Santiago, y que igual se achacaron a los de Santiago, también sus análisis genoménicos arrojaron que su ascendencia era africana. Curioso, ¿eh? Y decir por último que se han sacado numerosas muestras de gallegos actuales arrojando la misma procedencia, o sea, que menos celtiñas y más pateriñas. Qué pequeño es el mundo. En fin, que Santiago sigue en situación que ni estuvo, ni está, ni se le espera. Aunque eso, claro, ya da igual. La verdad no es la verdad, sino lo que se quiere conocer como verdad, aunque sea mentira. Y el negocio de esa ruta de la seda no puede parar de ninguna forma ni de ninguna manera. A estas alturas no se va a rebautizar como el camino de Teodomiro, que aunque se ajuste a esa verdad verdadera, no rendiría como rinde el embuste. Háganse ustedes cargo. Con la repetición de la franquicia en Caravaca se ha hilado más fino. Aquí hemos inventado otro camino. Pero aquí solo hay unos ángeles voladores de los que no se guardan restos, ni siquiera una pluma, que portaron por los aires una cruz, que bueno, ahí está, ahí la tienen, si lo creen bien, y si no lo creen, pues también. Como lo del camino, es un trazado arbitrario marcado por la Iglesia y por la Consejería de Turismo pertinente, que luego vienen a ser la misma cosa. Pues a lo que vamos, que es a vender jubileos, proclamar años santos y hacer caja, que es lo que importa. Además ya se le conoce, se reconoce y se le bendice por turismo religioso, como si la religión fuera turística y la Iglesia una agencia de turismo. A lo mejor siempre lo ha sido y yo no lo sabía. Bueno, pues aquí está el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco. Algo más sobre Santiago. Y ahora, pues vamos a leer los comentarios. A ver qué pasa. A ver qué opinan. Comenzamos con el de María. He seguido tus artículos anteriores sobre tu versión de la posibilidad de que Santiago no fuera el enterrado en Compostela, sino un tal Prisciliano el apóstata. Ahora se confirma que es otro el enterrado, pero no Santiago, como tú decías. Al final, el Códice Calixtino no lleva razón. Bueno, si es que el Códice Calixtino fue escrito por indicación del tal obispo. Ni más ni menos. O sea, el Códice Calixtino es una leyenda, además es curiosa, es una leyenda de un monje que iba caminando, se llamaba Pelagio, cosa curiosa, porque Pelagio viene de piélago, y así se le llamaba en la Edad Media al cielo estrellado. Luego posiblemente que hasta el monje se ha inventado. Y que se echó a dormir, porque estaba cansado, y vio caer una estrella, de ahí piélago, Pelagio, vio caer una estrella en un campo próximo. Y entonces salió corriendo a ver esa estrella que había caído, y entonces se encontró allí a unos boyeros eran los que llevaban bueyes,
eran actos de bueyes, y dijo el monje lo que había pasado, empezaron a cavar y salieron unos huesos. ¡Pah! Ya está. Ya está. Vamos, vino el tal Teodomiro y montó el Códice Calixtino. Y a creérselo porque lo digo yo. A saber los tales huesos. Yo siempre creí que eran de Giuliano el apóstata, que había sido enterrado allí y lo habían tomado por Santiago. Pero se ve que no, que ni siquiera es del tal Giuliano, que ya hablaremos del Giuliano, sino que es del tal obispo que escribió la historia de Santiago, pero no de Santiago. Conocemos ahora el comentario de Mondovilio. Es muy fuerte. Yo había leído algo de estos últimos descubrimientos, pero en letra pequeña, ocultos y escondidos en los periódicos, sin darle la importancia que merece. Haces bien en remarcar por lo que tú siempre has apostado, pero el negocio es demasiado grande, amigo mío. Hombre, vamos, a estas alturas pon tú a decir que el camino de Santiago es un camino sin Santiago. Ponte a decirlo. Bueno, yo ya lo digo. Entonces, solamente hay dos. O se me manda a la hoguera o se me ignora. Como no se me puede mandar a la hoguera, pues se me ignora. Pero vamos, es que ni siquiera a los que van a hacer el camino les interesa saber la verdad. Lo que les interesa es vivir la mentira. Pero es lo que elegimos. Comentario de Monse. Lo hemos leído o releído, Mondo y yo, esta noche. Bueno, vosotros ahí en Murcia estáis montando otro invento igual de camino con Caravaca. Sí. 50-50, Iglesia y Consejería de Turismo a partes iguales. Ese es el catolicismo, lo tengo que reconocer, mal que me pese. Sí, porque parece ser que ya pues viene de la Católica Apostólica Romana, pero así son las cosas. Así son las cosas. O sea, la Iglesia inmatricula lo que puede, donde puede, y se monta historias para hacer caja cada vez que puede. Y esto no es ni más ni menos que un copy-pega del Camino de Santiago versus Caravaca. Pero claro, cuidado, no te pongas a decir nada en contra de ello porque te sacan la piel. Pero que esto es un invento, en fin, para hacer dinero, pues. Otro comentario, lo firma Mariano. Así que Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, el mismo que escribió los pasajes del Códice Calixtino, el hombre no sabía hasta dónde iba a llegar su invento y que el negocio que le iba a reportar a la Iglesia Católica. Pero en eso las religiones no pierden comba. Vamos a ver, eso no se sabe, pero yo creo que no. Vamos, yo me pongo, estamos hablando aquella época de principio de la Edad Media y yo creo que pues, simplemente aquella gente vivía mucho en base a un tráfico de influencias de la Iglesia tremendo, se vendían reliquias. Yo creo que han aparecido reliquias de la Santa Cruz así como para vestir 100 cruces. Bueno, aquello era un negociazo tremendo, la venta de reliquias. Claro, aparecen unos huesos. Se inventa la historia de un monje que parece ser que el tal monje fue inventado. Y dijo, pues listo, un milagro. Un milagro, aquí cayó una estrella, Campus Stella, el campo de la estrella, Compostela, pues y estos son los restos de Santiago, porque Santiago entonces empezaba a ser el patrón de España, porque era Santiago Matamoros, que no se nos olvide. Y ya está, y tenemos a Santiago en España, pero yo creo que el hombre, el negocio que montó la Iglesia después, vamos, ni se lo imaginó. Yo creo que se murió in albis. Sin saberlo. Bueno, vamos ahora con el comentario de Mercé. Mi tía abuela ya me contaba la cantidad de santos imposibles que se habían inventado la Iglesia y que pertenecían a otros credos, culturas y confesiones. Me decía que eran colonizados. En este caso, Santiago no ha sido colonizado, pero sí suplantado. Claro, ha sido suplantado por los primeros huesos que salieron.
Si a lo mejor era de un buey que se había muerto, a lo mejor era de una recua, de aquello. Vete a saber de quién si ni siquiera verificó, porque tampoco tenía medios. ¿Eh? Vete a saber. Pero convino mucho ante la ignorancia de la época decir que era Santiago. Luego ya, anatema decir lo contrario. Pero históricamente, estoy hablando ya no de religión ni de historia sagrada, estoy hablando de la historia. Históricamente, Santiago no salió de Jerusalén. Santiago era hermano carnal de Jesús. Punto 1. Heredó la iglesia de Jerusalén y murió mártir en la misma Jerusalén y allí fue enterrado. No salió de allí. Por lo tanto, no pudo estar en España y por mucho milagro que se quiera poner encima, es imposible la ubicuidad post-mortem. Ni antimortem tampoco, vamos que no. Conocemos ahora el comentario de Juan. Yo tuve un tío abuelo que hace un montón de años ya me contaba los descubrimientos del tal Manuel Chamoso y que la dictadura de entonces y el nacionalcatolicismo reinante lo taparon e incluso prohibieron que se divulgara la tal noticia, con el fin de seguir manteniendo las dudas sobre sus hallazgos que eran superficiales. Hombre, pues tú imagínatelo, entonces en aquella época yo tenía 8 años. Imagínate, dictadura pura y dura, imagínate un régimen nacional católico, pues imagínate que hayan unos huesos debajo del templo de Santiago, pues claro, a callarse. Si no se puede demostrar que son de Santiago, pues a callarse. Todo el mundo callado. Y claro, aquello pues apenas pasó. Es más, hasta los que lo hallaron dijeron que podían ser del tal Teodomiro y hasta eso lo callaron y se cayó. ¿Por qué? Porque, coño, no va a ser Teodomiro si aquí está Santiago. Pero entonces pudo hacerse. Estamos hablando de una época dictatorial, de una época política. Vamos a ver, entonces pudo hacerse. Pero claro, ahora, hace 5 años, pues no, ya no se pueden callar los resultados. Y aquel hombre, aquel primer arqueólogo, tuvo la visión de dejar una nota en la arqueta de restos, una nota para aquellos posteriores arqueólogos que pudieran encontrar su hallazgo, hasta dónde había llegado. Es curioso. Sí, la verdad es que sí. Vamos ahora con el comentario de Ginesa. Me he reído un montón sobre lo que dices del rastreo de ADN en buena parte de gallegos contemporáneos y de que resultan que provienen del norte de África, con lo que ellos presumen de ser celtiñas. La historia siempre se escribe la última, amigo mío. Sí, la historia siempre es la última. No es extraño, y que esté vinculado a la religión tampoco es extraño. Vamos a ver, Juliano el apóstata, le llamaban apóstata porque precisamente predicaba un cristianismo más puro que el catolicismo de entonces. Entonces estaba condenado por la Iglesia. De tal forma que Roma lo mandó llamar para que sus errores, o sea que hacerlo bajarse de sus errores. El hombre acudió a Roma, pero allí le dieron muerte. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica le dio muerte, pues precisamente por anticatólico. Sus seguidores pidieron permiso para traerse el cuerpo a Galicia, él era gallego, para traerse el cuerpo a Galicia y darle enterramiento. Como muerto el perro se acabó la rabia, pues le dijeron que sí. Lo cierto es que no se han encontrado los restos de Juliano el apóstata. Pero lo que sí es cierto es que en su biografía dice que vino del norte de África. Es curioso que los ancestros del tal Teodomiro también vinieran del norte de África.
Pero deja de ser curioso cuando sabemos por la historia de la Iglesia de que los primeros cristianos perseguidos por la católica se refugiaron en el norte de África, que no son ni más ni menos que la actual Iglesia copta. Norte de África también. Luego las cosas no son tan raras cuando se investigan y se descubren. Las cosas empiezan a ser raras cuando se tapan. Conocemos el comentario de Antonio. Fíjate que ha pasado una sola década desde los últimos descubrimientos y casi nadie se ha enterado de ellos. O mejor dicho, casi nadie se ha dado por enterado. Nosotros, la gente, tampoco. Es un fenómeno social que convendría que desliases en uno de tus artículos. Yo puedo desliarlo, pero se explica fácilmente. Esto es un negociazo para todo el mundo. Para todo el mundo. No solamente la Iglesia. También los políticos. Para la hostelería, para el comercio, para todo Cristo. Aquí moja todo el mundo. Esto es un gran negocio. ¿Quién va a querer escuchar la verdad? Nadie. Nadie. Oiga usted, que es falso, que allí no hay Santiago alguno. Ustedes no adoran restos ninguno de Santiago. Oiga usted, ¿quién va a querer escuchar eso si no le interesa a nadie? Si esto es un negocio orbi et orbe, montado desde la propia Iglesia. Esto es un caso perdido. Entonces, en 10 años no se ha dicho nada, se han dicho muy poquitas cosas en muy poco periódico y se ha ocultado porque no interesa, Si aquí vamos precisamente en cada fin de semana que nos vamos aquí o allá, solamente contabilizamos lo que eso va a dejar en dinero en las cajas del sitio. Vamos ahora con el comentario de Aurelia. O sea, que según dices, tanto Giuliano el apóstata, al que la Iglesia se cargó por hereje, como el tal obispo Teodomiro, sí, ambos eran oriundos de África. ¿Sabes que los cristianos que persiguieron los primeros católicos del siglo II, III se refugiaron allí? Claro, lo que yo he dicho eran los actuales coptos, la Iglesia copta, que además su primera base estuvo en Egipto. En Egipto. Allí se refugiaron. Cosa curiosa, perseguidos por los católicos. En fin. Comentario de Pablo. Soy cartagenero y últimamente corrió la interesada opinión de que Santiago desembarcó aquí, por lo que el famoso camino debería atravesar España en diagonal desde Cartagena. Además, la catedral más vieja de España se encuentra aquí, lo que parece corroborarlo. Naturalmente, eso yo ya lo dije en los artículos. O sea, en el caso, cuidado, de que fuera verdad que Santiago hubiera venido a España, a Hispania, lo lógico es que hubiera entrado por Cartagena. No por el Atlántico, por favor. ¿Por qué? Porque entonces la única ruta de navegación abierta y fiable que había era la circunvalación del Mediterráneo. Eran costeras. Los barquicos iban por la costa, desembarcando en todo el perímetro del Mediterráneo. Entonces, de venir Santiago de su tierra, hubiera embarcado en el Mediterráneo por una punta y hubiera en el Mediterráneo hubiera entrado a la península ibérica. ¿Por dónde? Pues todo apunta, entonces el puerto de Cartagena era el más apto. Todo apunta de que hubiera entrado por Cartagena y que incluso pudiera haber fundado esa primera catedral. Esa es la lógica. Pero es que no vino. Y ahora se corrobora científicamente. No vino. Por lo tanto, pues pudo haber entrado por Cartagena,
pero no, ni entró por Cartagena, ni volando tampoco, vía Barajas tampoco. Vamos ahora con el comentario de Josefa. Soy carabaqueña y me molesta un tanto que te metas con lo que es bueno para mi pueblo y para la región. Además, ha sido bendecido tanto por el Papa anterior como por todos los estamentos civiles y hemos sido declarados una de las ciudades santas de la humanidad. Sí. Hombre, yo siento que te moleste, pero yo no estoy en contra de que Caravaca le haya tocado la lotería con esto y que afluya el dinero a Caravaca. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de la religión falsa. De eso estoy en contra. Y eso es una falsa religión, además inventada. Porque el camino de Caravaca, ¿quién lo ha trazado? ¿Con qué parámetros? Vamos a ver, como se hace la Vuelta a España, Ciclista a España, a ver quién paga más, porque pase por ahí el camino. ¿Qué tiene eso de religioso y de santo y de trascendental? No confundamos la economía con lo demás. ¿Estamos? Y llegamos ya al último comentario, es de Francisco. Desde luego te quejas de que te siegan la hierba bajo los pies a la hora de que se propone que des charlas, conferencias y todo eso. ¿Tú crees que alguien te va a facilitar una mesa redonda sobre lo que te estás cargando? Además, por la misma regla de 3, lo de la Virgen del Pilar, ¿qué? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues hombre, vamos a ver, en espíritu todo es posible. En espíritu todo es posible. Es que vamos a ver, la Virgen in corpus, desde luego no estuvo en el Pilar, por mucho que los zaragozanos quieran. Vamos a suponer que a un señor se le apareció pues como en Garabandal, o como en Fátima, o como en Lourdes, o como en lo que usted quiera. Pero, vale, hasta ahí llegamos. Pero, por favor, vamos a dejarnos ya de tonterías. Estamos en el siglo XXI. Los cuentos no sirven. Y los cuentos rentables sirven menos todavía. Bueno, pues algo más sobre Santiago, el artículo que nos has leído hoy en El Mirador, hemos conocido los comentarios y ahora pues ya adelantamos el título del artículo de la semana que viene. Se llama así, Imaginen en libertad. Exactamente. Damos un giro, ¿no? Totalmente un giro. Ya vamos a dejarnos de crónicas, crónicas que nadie quiere escuchar porque a nadie interesan, todo lo contrario. Interesa olvidar y tapar. Y bueno, pues vamos a ir pues a otros temas que son muy importantes y muy interesantes también. Pues lo conoceremos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí en Radio Torre Pacheco. Hasta la próxima.